A continuación, queridos amigos testigos de Jehová y público en general, verán un caso típico de manipulación mental que la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová aplica a sus miembros incautos, lavándoles el cerebro para convertirlos en simples robots controlados por 8 hombres llamados el cuerpo gobernante, y que los testigos de Jehová de la base obedecen ciegamente y no se toman la mínima molestia de ponerse a meditar y pensar por su cuenta, independientemente de lo que el cuerpo gobernante les mete a ellos en sus mentes para que los sigan o cumplan ciegamente al pie de la letra, sin cuestionarles absolutamente nada de lo que este cuerpo gobernante publica en su literatura. A ustedes, amigos testigos de Jehová, la sociedad Watchtower no les permite cuestionar ni un ápice de lo que la sociedad publica en su literatura, porque los incautos testigos de Jehová de la base la consideran como la verdad proporcionada por Dios a su debido tiempo a su esclavo fiel y discreto, a pesar que la sociedad Watchtower se ha pasado toda su vida descartando sus publicaciones antiguas, ordenando a los ancianos de las congregaciones que las destruyan y las desaparezcan de la biblioteca de las congregaciones, que supuestamente eran la verdad absoluta dadas por Jesucristo a su debido tiempo. Finalmente resultaron ser alimentos chatarra al tiempo indebido, que fueron totalmente descartados con el paso del tiempo por el mismo cuerpo gobernante que las publicó como la verdad absoluta e indiscutible de Jehová a su debido tiempo. Esta manipulación mental la vemos en un artículo infame publicado hace 3 años por los testigos de Jehová en la revista de la Atalaya del 15 de abril de 2012, página 12, que vemos en pantalla bajo el subtítulo Fieles a Jehová. Y que se lee como sigue, queridos amigos. Hay miembros de la congregación que cometen pecados graves y tienen que ser censurados con severidad para que estén saludables en la fe. Tito 1:13. Por otro lado, la conducta de algunos requiere que sean expulsados. Esta disciplina ha permitido que los que han sido entrenados por ella se recobren espiritualmente. Hebreos 12:11. Pero, ¿y si el expulsado es un familiar nuestro o un amigo íntimo? Entonces entra en juego nuestra lealtad, no a la persona, sino a Dios. Jehová nos observa y sabe si estamos obedeciendo su mandato de no tener contacto con cualquiera que haya sido expulsado. Primera a los Corintios 5:11-13 dice: Pero ahora les escribo que cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador, o persona dominada por la avidez, o idólatra, o injuriador, o borracho, o que practique extorsión, y ni siquiera coman con tal hombre. Pues, ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los de adentro, mientras Dios juzga a los de afuera? Remuevan al hombre inicuo de entre ustedes. Veamos solo un ejemplo del bien que se puede lograr cuando la familia apoya lealmente la orden divina de no relacionarse con familiares expulsados. Un joven llevaba 10 años expulsado, y durante ese tiempo, su padre, su madre y sus 4 hermanos se negaron a mezclarse en su compañía. A veces, él intentaba incluirse en las actividades de la familia. Pero, de forma loable, todos se mantuvieron firmes en su postura. Tras su readmisión, dijo que siempre los había echado de menos, especialmente cuando estaba solo por las noches. Sin embargo, admitió que si su familia hubiera tenido contacto con él, aunque fuera solo un poco, esa pequeña dosis le hubiera bastado. Al no tener ni siquiera la más mínima comunicación con ninguno de ellos, el deseo ardiente de disfrutar de su compañía se convirtió en uno de los factores que lo impulsaron a reparar su relación con Jehová. Pensemos en este hecho si alguna vez nos sentimos tentados a violar el mandato divino de no tener contacto con familiares expulsados. Vivimos en un mundo traicionero y desleal. Aún así, en la congregación cristiana nos rodean hermanos cuya lealtad es digna de imitar. Su trayectoria en la vida habla por ellos, pues es como si dijeran: ustedes son testigos, Dios también lo es, de cuán leales y justos e inculpables demostramos ser para con ustedes los creyentes.
Primera a los Tesalonicenses 2:10. Demostremos a diario que hemos tomado la firme decisión de permanecer leales a Dios y a nuestro semejante. Queridos amigos de Fuerza La Soriana y público en general, después de haber escuchado aquí lo que la Watchtower publica en esta atalaya de abril de 2012 en la página 12 con respecto a ser fieles a Jehová, la sociedad pues manipula a los miembros para que cumplan lo que la Watchtower, es decir, su esclavo fiel discreto, está instruyendo a los miembros a hacer con los expulsados. Y que hacer lo que la Watchtower está diciendo que deben cumplir los fieles a Jehová, es decir, los miembros fieles a Jehová, lo que el esclavo les está diciendo que la Biblia dice, cómo tratar a los expulsados, y el cumplir lo que la Biblia dice con respecto a los expulsados es ser fiel a Jehová. Y eso incluye a cómo tratar a los familiares de testigos de Jehová que son expulsados, y que los fieles a Jehová, miembros, tendrán que seguir al pie de la letra lo que dice el esclavo que ellos deben hacer, cumplir para agradar y ser fieles a Jehová. Y esto incluye, como digo, a los miembros de las familias de testigos de Jehová que son expulsados. Los parientes, hermanos, padres deben tratar al pariente que vive en la casa prácticamente como si no existiera, no compartir con él nada, no hablarle, con la idea de que de esa manera el expulsado va a enderezarse y va a reincorporarse a la organización de Jehová. Es una manera de presionar, un chantaje, usando los padres y hermanos del expulsado para que no le hablen al pariente, para que así el testigo de Jehová reflexione y se vea obligado a regresar a la organización de la Watchtower. Eso es manipulación. Y dice en este artículo, como hemos visto, que para ser fieles a Jehová uno tiene que cumplir lo que el esclavo dice con respecto a cómo se debe tratar a los expulsados que han cometido una falta grave que está indicado en la Biblia. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué sucede con aquellos testigos de Jehová que son expulsados y no han cometido ninguna falta grave que está enmarcado en el texto, en este texto que hemos visto de primera de Corintios 5, versículos 11 al 13? ¿Qué sucede con esos testigos de Jehová que fueron expulsados por otras causas que no están encuadrados en los textos bíblicos que Pablo dijo que debía tratarse a los malhechores con distancia, no dicen las palabras? Lógicamente, si se trata de un asesino, o un calumniador, o un alcohólico, o alguien que comete un pecado abominable que realmente es digno de ser echado fuera, estoy de acuerdo, pues que no le hablen, ¿no? Yo tampoco le haría a alguien que ha sido un asesino, ¿no? Te dije que ha matado a otra persona. Yo creo que no le dirijo la palabra tampoco, porque no quisiera tener contacto con un asesino. O si es un ladrón, ¿no? Un asaltante de banco, ¿no? Yo tampoco tendría amistad con él, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, ¿no? No significa que yo lo odie, pero lo tendría a la distancia, porque no tendría confianza en él en absoluto. Si es un asesino, un delincuente, un asaltante, un estafador, mañana me puede estafar a mí también, o meterme en problemas. Entonces prefiero mantenerlo en distancia. Eso significa no hablarle, o quizás no recibirlo en mi casa. En ese sentido, comparto ese punto de vista. Pero ¿qué sucede si un testigo es expulsado? Mi pregunta es: ¿qué sucede con el testigo que es expulsado y que no ha cometido una falta grave? Está encuadrado en 1 Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13. ¿Qué sucede con aquel testigo de Jehová que no ha cometido una falta grave, que no está estipulado para ser expulsado y no dirigir la palabra? Vamos a sacar un ejemplo, queridos amigos. Un testigo de Jehová que le dice a la Watchtower: yo tengo un cargo de conciencia, tengo una gran perturbación mental, porque ustedes están enseñando que el texto de Mateo 24:3, que dice que a Jesús sus discípulos le preguntaron: qué señal habría de tu presencia el fin del mundo? La Watchtower les enseña pues que esa señal que le piden sus discípulos a Jesús era una señal no en singular, no una sola señal, sino era una señal compuesta de múltiples rasgos.
Y no hay ninguna parte en la Biblia que Jesús haya dicho que esa señal que le pidieron a él haya sido una señal de múltiples rasgos. Y entonces yo me pongo con mi cargo de conciencia o digamos de mi perturbación mental, no puedo aceptar esa enseñanza de la Watchtower, que me está diciendo que la señal es una señal compuesta de múltiples rasgos. Entonces la veo inaceptable, impropia, porque bien dice el texto que le preguntan a Jesús, ¿qué señal habrá de tu presencia? Una sola. Y esa señal es la que aparece después en Mateo 24:30, cuando dice, pues, Jesús les dice, y ahora verán, luego verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la señal, una sola. Cuando Jesús venga en la nube del cielo con poder y gran gloria, significaría que él ya habría venido, regresado, llegado, vuelto a la tierra para hacer el juicio, para sentarse sobre su trono, a poner a sus enemigos como escalera en sus pies y hacer la obra de separación de ovejas y cabras. Y eso está para el futuro. Pero la Watchtower me trata de decir que la señal es una señal de múltiples rasgos, y la Watchtower dice que esa señal de múltiples rasgos se cumplió en 1914 en adelante, y que los testigos de Jehová, o los estudiantes de la Biblia de entonces, entendieron que Jesús ya estaba presente desde 1914. Entonces, yo digo, no puede ser posible, pues, porque la señal que la Watchtower arguye que vieron los discípulos, que empezó en 1914, que dice que es una señal compuesta de múltiples rasgos, que según la Watchtower empezó a cumplirse en 1914 en adelante, indicó que Jesús ya estaba presente en ese año. Yo digo, no, pues, no, porque los dolores de parto anuncian que el niño está por venir. Y los acontecimientos que Jesús comenzó a enumerar, que llevarían a ver la señal del Hijo del Hombre viniendo a las nubes del cielo con todo poder y gloria, eran acontecimientos previos a la señal que le están pidiendo sus discípulos a Jesús. Entonces, los acontecimientos que Jesús comienza a enumerar en Mateo 24:4 en adelante, le dice, ocurrirán guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, mas todavía no es el fin. Pero a Jesús le preguntan, danos la señal de tu presencia y del fin del mundo. Entonces no podrían ser la señal del fin del mundo, las señales previas, pues, que está en Mateo 24:6, que lo dice muy claramente, ¿no? Mas estos acontecimientos tienen que suceder, mas todavía no es el fin. ¿Por qué? Porque tenía que verse la señal del Hijo del Hombre vino en nube del cielo con todo poder y gloria de Mateo 24:30, que era la señal que están pidiendo sus discípulos. Entonces la señal era una sola, no era una señal de múltiples rasgos o compuesta por múltiples rasgos. Eso es obvio. Y si la Watchtower me dice que esa señal de múltiples rasgos lo vieron los discípulos en 1914, perdón, lo vieron los estudiantes de la Biblia en 1914, que de ese año comenzó a verse la señal compuesta de múltiples rasgos y que eso indicaba que Jesús ya estaba presente. Entonces, eso significaría que los dolores de parto están después del nacimiento de Jesús, que es absurdo. Es totalmente absurdo. Es como decir que el niño ya nació, pero la mujer está empezando con los dolores de parto. ¿No es cierto que es absurdo? Los acontecimientos que Jesús comienza a enumerar llevarían recién a la venida del Hijo del Hombre en la nube del cielo con todo poder y gloria, es decir, su segunda venida, su segunda presencia, como se quiera llamar. Pero estaba en el futuro, después de la gran tribulación. Y no 1914, porque 1914 en todo caso empezó los dolores de parto, que llevarían después al nacimiento del niño. Pues la Watchtower me trata de hacer creer que Jesús nació, por decir, en 1914, pero los dolores de parto de su madre están recién empezando. Es absurdo. Como también hace el ejemplo de la higuera, que la higuera cuando está en invierno está totalmente, el árbol está totalmente, como decimos, pelado, está sin hojas, sin nada. Y conforme comienza a llegar el verano, comienza a brotar las hojas y luego comienza a salir el fruto. Y entonces eso nos indica pues que ya el verano está cerca, porque el árbol comienza a botar sus hojas, se comienza a poner verde y comienza a salir los frutos, entonces los higos, y eso indica que ya el verano está cerca. Entonces no puedo decir pues que el verano llegó cuando el árbol todavía está pelado, la higuera está pelada y no da ni sus hojas ni su fruto, y decir que ya el verano llegó. Es igualito lo que enseña la Watchtower, al decir que en el año 2014, los estudiantes de la Biblia vieron las señales compuestas de múltiples rasgos que le estaban pidiendo a Jesús
referido en Mateo 24:3, dinos qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo. Y que esa señal se cumplió en Mateo 14 cuando los discípulos vieron la señal compuesta. Eso es absurdo, es una imbecilidad, y es solamente para un imbécil puede creer eso. A Jesús le inventaron una señal. No una señal compuesta de múltiples rasgos. Porque si yo creyera en eso, tenía que pensar entonces que los dolores de parto están después que nazca el niño. Y eso es absurdo. Y no es lo que la Guastar enseña. Que Jesús llegó a Mateo 14. Dice que llegó a Mateo 14. Sin embargo, los dolores de parto están recién empezando. Cuando el día llegó. Y que ese dolor de parto llevaría justamente a la venida de Jesús. En un cielo con todo poder y gloria. Entonces la Guastar enseña falsedades, mentiras. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo me acerco a los ancianos de la congregación y les digo que la religión de los testigos de Jehová, en la cual yo pertenezco, que soy bautizado, enseña mentiras, falsedades, que no las puedo aceptar porque es un cargo de conciencia para mí, es una duda que lo veo que no se ajusta a la Biblia? Y la refuto, yo la refuto, y digo, esto está equivocado, es una mentira, una falsedad, una tergiversación de las Escrituras. Decir que la señal que Jesús le pidieron a Jesús era una señal de múltiples rasgos, eso es una falsedad, una mentira. Entonces, ¿qué hubiera pasado en otro caso si yo le hubiera dicho a los testigos de Jehová antes de 1995, por ejemplo, cuando hicieron el último cambio de la parábola de la oveja de Cara, que la cambiaron para que se cumpliera recién en el futuro después de la gran tribulación? Pero antes de 1995, es decir, antes del 15 de octubre de 1995, la Guastar creía que esa parábola se había cumplido en 1919, cuando los ungidos fueron, el esclavo fue escogido, y a partir de 1919 comenzó a anunciar las buenas nuevas a las naciones, y aquellos que aceptaban el mensaje eran las ovejas y que las rezaban en las cabras. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué hubiera pasado si yo en 1994, antes del cambio, le hubiera dicho yo a la Watchtower que era una imbecilidad, una cretinada, decir que la separación de ovejas y cabras ya se había realizado en 1919, cuando en la Biblia está indicado claramente que esa separación de ovejas y cabras está después de la gran tribulación? ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho a los ancianos de mi congregación, díganos, hermano, cómo Jesús pudo haber escogido al esclavo en 1919, si hasta 1926 estaban celebrando fiestas paganas en Betel, sobre todo Navidades, que eran fiestas saturadas de demonismo, como lo catalogó la Watchtower? O si, por ejemplo, yo me acercara ahora, como te dije, Jehová, a los ancianos de mi congregación y les dijera que la Watchtower, su cuerpo gobernante, son unos farsantes, que habían enseñado por 80 años que la Watchtower tenía evidencia, que el año de 1918 Jesús vino a hacer su inspección a su templo espiritual, y que tenían evidencia de eso. La palabra evidencia es un sustantivo, que significa que tienen pruebas, que es algo que no se puede poner en tela de juicio, que es de cajón, como si 2 más 2 son 4, como es algo que no admite cuestionamiento, porque tenían pruebas de eso, y lo pusieron que evidentemente la inspección fue de 1918. Y después, en el Teatro Stanley, en el 2012, dice que la inspección no fue en 1918, sino fue en 1914. Y le dijera, el esclavo es mentiroso, engañador, tramposo, sinvergüenza, mentiroso, porque nos engañó por décadas, porque se enseñó por décadas que la inspección fue hecha en 1918, y ahora olímpicamente me lo cambian, me lo adelantan 4 años más atrás, y me dice que duró la inspección 5 años hasta 1919. Y les digo, esta es religión falsa. O si yo me hubiera acercado a los ancianos de mi congregación y les hubiera dicho, no estoy de acuerdo con el arreglo que hace la Watchtower para edificar salones de reino, por el cual piden dinero a los miembros que depositen en las cajas que hay en los salones del reino ahí para edificar salones de reino. Y la Watchtower, en vez de aplicar esa plata en un salón en particular, dice que no es para un salón en particular, sino es para un fondo rotativo para prestárselo a los hermanos con intereses, para que sea devuelto a la Watchtower ese dinero. Es decir, la Watchtower se tira la plata, se la roba, pues son unos rateros, unos hijos de la guayaba. Se roban la plata, se la hacen dueñas de ella, se hacen dueñas del dinero, y dicen, ahora es mi plata, no lo voy a aplicar para un salón en particular, sino lo voy a hacer para un fondo rotatorio para prestarlo a los hermanos que necesiten su salón de reino, para que me lo paguen con intereses, y luego, cuando construyen el salón de reino, lo registran a nombre de la Watchtower. Y yo les digo, hijos de ustedes son los ladrones que se aprovechan de los miembros pobres y humildes, les sacan su dinero,
violan el texto de Levíticos que dice no cobrarás intereses a tu hermano, y cobran intereses por los préstamos que dan para el Salón del Reino, que al final acaban en nombre de la Watchtower. Y les digo que son unos sinvergüenzas los cuerpos gobernantes que solamente buscan el dinero, llaman al dinero, que no es la religión verdadera, que sus doctrinas son cambiantes, que son doctrinas que tienen fecha de expiración. Prueba de ello es que paran mandando cada 6 meses instrucciones a los ancianos para que destruyan literatura pasada. Todo se quema. Alimentos que fueron dados por Jesucristo en su tiempo como la verdad se echan a la basura. ¿Eso es lógico? Algo que es tan preciado, que contiene los alimentos de Jesucristo, que vienen de su Padre Jehová y que acaban en la basura. Y les digo, ¿esta es la religión verdadera? Y digo, no. Y resulta pues que, por decir estas cosas, otras más, por decir estas cosas y otra cosa más a los ancianos de mi congregación, que no están enmarcados en el texto de 1 Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13, me expulsan de la congregación por apóstata. Porque no tienen otra explicación por qué van a expulsar si no han cometido ningún pecado abominable, que está enmarcado dentro de 1 Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13. 1 Corintios 5, 11 al 13. No he cometido ninguno de esos pecados abominables que están enmarcados ahí. Simplemente he puesto mis objeciones con respecto a sus enseñanzas contradictorias, sus luces titilantes que apagan la luz anterior y se reemplazan por otras luces más brillantes que no da ningún brillo a la luz anterior, sino que la apaga y la reemplaza por otra nueva, por sus cambios de entendimiento constantes, que demuestra que los únicos apóstatas es el mismo cuerpo gobernante, que apostata de los alimentos que Jehová le dio a Jesucristo para que se entregara a su esclavo fiel y secreto a su debido tiempo en el pasado, y lo tiran a la basura para reemplazarlo por otras luces diferentes que contradicen lo que se enseñaba antes como la verdad. Y le digo, ¿esta puede ser la religión verdadera? No, no es la religión verdadera. Entonces la Watchtower no le queda otra cosa que actuar como la mafia. ¿Qué significa eso? La mafia tiene una política, pues este sabe demasiado, hay que matarlo. Y la mafia te mata, porque puedes hablar, te liquidan, siempre te matan. Pero como la Watchtower no puede matarme físicamente no porque no quisieran matarme, porque constantemente me llevarían a la hoguera si pudieran. Lo que único que les queda es botarme del Salón del Reino expulsado por apóstata, olvidándose que los primeros apóstatas es el cuerpo gobernante que apostata de sus propias enseñanzas. Ya lo hemos visto en la revista Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, donde están toda la apostasía de la Watchtower, aboliendo todo lo que se había enseñado por décadas. Ahí están los apóstatas, es el mismo cuerpo gobernante apóstata. Sin embargo, se da el lujo de expulsarme a mí por apóstata, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con muchas cosas de la Watchtower, de cómo maneja los arreglos para edificarse en el reino, que es una estafa a los miembros, que es un robo, un latrocinio. Son truanes, es un robo, una estafa. O que no estoy de acuerdo que pidan contribuciones para la obra mundial que incluye todos los bienes del testigo de Jehová, hasta sus joyas. ¿Ah? Y considero que eso es amor al dinero y no amor a Dios, no es amor al prójimo, sino amor al dinero, y que se lo entrega a la Watchtower y no que se lo entrega a los hermanos pobres que necesitan esas contribuciones para poder vivir. Entonces no les queda otra cosa que decir este hermano es apóstata, hay que votarlo. Entonces, en este artículo que hemos leído, dice que Jehová quiere tu lealtad y que actúes de esa manera que está indicado ahí, que no le hables al apóstata, incluyendo a todos los expulsados, no solamente al apóstata, a todos los expulsados. No se le dirigir la palabra, ni con un saludo, ni recibirlo en su casa, y si es un familiar, actuar igual. Entonces, el lavado mental es eso. Al Abasori hay que expulsarlo, que nadie le hable. Y que sus parientes tampoco le hablen, porque, ¿por qué? Porque tiene que actuar como la mafia. ¿Y cómo actúa la mafia? Matando al que sabe mucho, al inteligente. El que es inteligente tiene que morir. Solamente se quedan los burros, los que van a ser títeres de la Watchtower, marionetas, que van a ser manejados como títeres, como robots. Y eso le gusta a la Watchtower, a los tontos útiles, porque con ellos se hace plata, con los brutos. Pero al inteligente hay que matarlo, sabe mucho. Y como no me pueden matar, lo único que van a hacer es ordenar que no me hablen, que me marginen en la casa, mis padres, mis hermanos, todo, para que no se enteren de mis dudas, de mis objeciones, callarme, para que no puedan hablar conmigo, ni me pregunten cuáles son mis dudas que me han llevado a que me vaya a la Watchtower o me expulsen. Y para que los demás hermanos desde el salón no me hablen tampoco, para que no se enteren de cuáles son mis objeciones. ¿Se dan cuenta, amigos?
¿En qué consiste la manipulación acá? La manipulación lo ve solamente que es inteligente, que es bruto no lo ve. La manipulación es que la Watchtower, al hacer su comentario en esta atalaya, dice que para ser leal a Jehová hay que seguir al pie de la letra lo que la Biblia dice con respecto a los que son echados de la congregación o expulsados. Y ahí al refilón pone a todos. Y no necesariamente los que están enmarcados dentro del texto de 1 Corintios capítulo 5 versículos 11 al 13. Dice, para ser leales a Jehová hay que seguir, porque Dios nos está mirando desde arriba, cómo nosotros actuamos con los expulsados, fíjense. Pero no todos los expulsados de la Watchtower han cometido un pecado abominable, sino que han sido fieles a Dios y a la Biblia, porque se han dado cuenta que lo que la Watchtower enseña en su doctrina son falsas, que no se enmarcan en lo que la Biblia dice. Y porque son como los de Berea, lo expulsan a uno, porque uno objeta lo que el maestro le da, o porque es más fiel a Dios, porque quiere ver si lo que la Watchtower enseña realmente se ajusta a lo que está en la Biblia. Y curiosamente, a la Basori, por ejemplo, me pongo a mí como ejemplo, me expulsan de la Watchtower porque soy una persona como los cristianos de Berea, que se asegura de todas las cosas, y no soy pusilánime e indiferente como los de Tesalónica, que no se aseguraban de nada. Entonces, como yo soy un fiel seguidor de Dios, no me dejo manipular ni engañar por gente que podría estar manejada por Satanás, el diablo, que me quiere desviar de lo que está enseñado en la Biblia. Y a mí me expulsa, pues, a Watchtower, porque yo he desenmascarado a la Watchtower, que son unos falsos maestros, son unos falsos profetas, que se han pasado la vida profetizando el fin del mundo falsamente, que han tenido presidentes que han descartado las doctrinas del anterior presidente y las han echado a la basura con todos sus libros, y pretenden llamarse a la religión verdadera. Entonces es obvio que soy un tipo peligroso, voy a ser expulsado. Y voy a estar mezclado como un expulsado más, mezclado junto con aquellos pecadores abominables que merecen ser expulsados por su abominación. Y me van a comprender como si fuera un ladrón, un asesino, un fornicario, un adúltero, o uno que ha cometido un pecado grave que merece ser botado a patadas. Entonces la Watchtower, con este artículo muy manipulador, le dice a los testigos cómo actuar con los expulsados, en los cuales estaría incluido la Basori por apóstata, porque no se quiso aceptar las mentiras de la Watchtower ni sus doctrinas falsas. Entonces les instruyen a que sean leales a Jehová, que Jehová está viendo de cómo deben conducirse ellos con los expulsados en general. Y el testigo de Jehová no se pone a pensar si el señor Lavasori, que ha sido expulsado, es un ejemplo, porque yo nunca he sido expulsado de la Watchtower, nunca he sido bautizado, solo lo pongo como ejemplo, porque yo puedo ser el ejemplo de muchos que se han salido de la Watchtower o han sido expulsados porque se dieron cuenta de los engaños de esta falsa organización religiosa y fueron expulsados para callarlos. Por eso yo subí un video diciendo que la Watchtower es como la mafia. Testigo de Jehová, que es inteligente, sagaz y no es un cojudo que se haga engañar porque es inteligente, porque tuvo la suerte de pasar por la universidad y le enseñaron a pensar. Entonces cuando uno cuestiona lo que sean 8 hombres que dicen que no están inspirados por Dios, que son con limitaciones humanas, que no están inspirados por Dios, que dan entendimientos incompletos o errados, que necesitan después arreglarse o ajustarse, y porque dudo de esos hombres imperfectos, me van a expulsar por apóstata, y me comprenden como si fuera un pecador abominable, para que instruyan a los testigos de Jehová a ser leales a Jehová por medio de seguir las instrucciones que el esclavo ha puesto en este artículo de la Atalaya de abril de 2012, en la página 12, del 15 de abril, sesión de estudio. Y yo noto ahí, pues, cómo la Watchtower trata de lavar la mente de los testigos de Jehová para que traten a todos los expulsados de la misma manera, sin distinción alguna. Si es un pecador abominable que está comprendido dentro del texto de 1 Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 13. ¿No es cierto? La Watchtower no le interesa eso. Le interesa buscar la excusa, que es un pecador abominable, pero muy pocos testigos de Jehová se van a poner a pensar si ese testigo de Jehová cometió un pecado abominable que merece que no le hable. O de repente el testigo de Jehová fue expulsado porque tenía fe en Dios, se llamaba Dios de verdad, y se comportó como los cristianos de Berea, que le cuestionaban a Pablo. ¿Se imaginan ustedes a Pablo expulsar a los cristianos de Berea que lo cuestionaban a él? Y él decía, está expulsado usted porque usted cuestiona lo que yo enseño. Pablo decía, ustedes son más fieles porque ustedes no son como los tarados de Tesalónica que aceptan todos. Y eso va para todos los 7 millones de Jehová que no cuestionan nada. Se comportan como los Tesalónica, aceptan todo, porque son pusilánimes y no son fieles a Dios. Sin embargo, al que es fiel a Dios, que se comporta como los de Berea y hacen preguntas o no están de acuerdo porque son inteligentes,
no se deja que Satanás lo engañe, entonces a ese lo expulsa porque sabe demasiado. Entonces la Watchtower se comporta como la mafia, hay que matar al que sabe mucho. Puedes entrar, pero no puedes salir vivo. Es así en la mafia. Tú puedes entrar a la mafia, pero no puedes salir vivo nunca. O sea, no puedes renunciar. Sales muerto, te matan. La Watchtower hace lo mismo, pero te matan espiritualmente. Que nadie te hable. Que nadie te hable en tus familiares. Sin embargo, tú no has cometido ningún pecado grave, sino que tus puntos son sólidos. La Watchtower hace cosas que son incorrectas, como su famoso arreglo para construir salones de reino, que es algo incorrecto, que es un robo, que es una estafa, un engaño a los miembros, un aprovechamiento ilícito de los miembros. Y por denunciar sus estafas, sus arreglos asquerosos que publican en el libro El Ministerio del Reino para los arreglos para construir salones de reino, y porque yo reclamo una injusticia a favor de mis hermanos de Jehová, la Watchtower me expulsa, yo sé demasiado, y no quiere que yo abra mi bocota y les diga a los otros hermanos idiotas en qué consiste el robo que hace la Watchtower con respecto a los arreglos para construir salones de reino. Entonces les ordenan en esta atalaya que lo traten a la Basori, por decir, o cualquier de Jehová que sea expulsado porque objeta estas cosas o no está de acuerdo, le ordena que lo trate como un pecador abominable que ni dirija la palabra ni corrección en su casa, cuando él no ha cometido un pecado grave, abominable, que está comprendido específicamente en 1 Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13. Entonces, no es dable que lo traten a una persona que sea expulsada por cuestiones de conciencia, porque no está de acuerdo de la doctrina de la Watchtower, porque no es un idiota que solamente se pone a leer la atalaya y se la prende de paporreta como un imbécil, sino que se pone a meditar profundamente, a analizar lo que está puesto ahí, palabra por palabra, porque es más inteligente. Entonces al más inteligente se tiene que expulsar, porque puede contagiar al resto que son brutos, que es la gran mayoría de Jehová, que son gente lamentablemente muy ignorante. Entonces la Watchtower publica artículos que tiene como fin manipular el cerebro de los testigos de Jehová, que son limitados, instruyéndoles que a los expulsados hay que tratarlos a todos por igual. No hace distinción si ha sido expulsado porque cometió un pecado abominable o porque no estaba de acuerdo con la doctrina de la sociedad. Y porque no está de acuerdo con la doctrina de la sociedad, uno lo expulsa como un apóstata, violando los derechos humanos de la persona, de ejercer un libre pensamiento, libre albedrío, de escoger una religión y salirse de ella si le da la gana. De eso constituye también los derechos humanos del individuo. Esa declaración de derechos humanos que se dio en 1948 en Naciones Unidas no solamente protegía la libertad religiosa de las instituciones religiosas, que tenían derecho a predicar en todas partes del mundo, que sin que nadie los persiga. Y la Watchtower se acoge, menciona los artículos de los derechos humanos de los derechos humanos del individuo, y está el derecho de ejercer su proselitismo religioso en cualquier parte del mundo sin que nadie los persiga. Y la Watchtower, cuando es perseguida, evoca los textos, los capítulos referidos a la libertad religiosa. Y se va a la Corte de Derechos Humanos en Europa a quejarse de lo que pasa en Japón, o pasa en África, en otras partes, para que los protejan, o en Rusia, que nos quieren perseguir. Pero se olvida que también está el derecho del individuo como persona de entrar a una religión cualquiera y largarse si le da la gana. Están los artículos también de los derechos humanos, la proclamación de derechos humanos que se dio en 1948. La Watchtower, cuando le conviene, cuando es afectada a ella porque los persiguen a ellos en cualquier país, se va a la Corte de Derechos Humanos, que es la bestia salvaje, que es de la ONU, por si acaso. No duda en ir para allá e irse a quejar que lo están persiguiendo en Rusia, en Japón, o qué país, o Austria, que no nos permiten ejercer su libertad religiosa, que está totalmente establecido y fijado en la Declaratoria de Derechos Humanos que dio la ONU en 1948, derecho del individuo. Pero la Watchtower no respeta, los artículos están más abajo con respecto al individuo, a los miembros, que una persona tiene derecho a entrar a una religión que le da la gana y largarse sin que nadie le dé permiso, y tiene derecho a cambiarse de religión si le da la gana y ejercer religión que quiera ejercer, salir y entrar de la que le dé la gana sin que nadie lo persiga, ni lo catalogue de apóstata, ni lo persigan, que no le hablen, que no lo saluden. La Watchtower, cuando le conviene, evoca los artículos que se refieren a la libertad religiosa en todo el mundo, que nadie nos puede perseguir. Pero ellos sí persiguen a aquellos que se salen de su organización religiosa porque ven que es una religión falsa, que protege a sus pedrastas, a sus pedófilos, y hace muchas cochinadas por debajo de la mesa. Y ahí los persigue, no le hablen, es una persecución. Entonces vemos la doble moral de esta organización falsa. Cuando le conviene, evoca los textos que le convienen de la ONU, de los derechos humanos, de la libertad religiosa, pero cuando se trata de sus miembros, no respeta lo que la ONU dice con respecto al individuo,
de los miembros que tienen derecho de entrar a una religión y salirse si se da la gana, y cambiarse si se da la gana sin que nadie los persiga, ni los catalogue de apóstatas, sin condenarlos al ostracismo, ni rechazarlo, ni ordenar a nadie que no lo hable ni no lo salude. La UASTA debería ser demandada también en la Corte de Europa o de Estados Unidos, en la ONU, que está violando los derechos humanos de los miembros al condenarlos al ostracismo total. Entonces, esta atalaya manipuladora te pone como título fieles a Jehová. Entonces está lavando la cerebro al de Jehová que si tú no haces lo que la UASTA dice que debes hacer, porque la Biblia lo dice, de cómo tratar a los expulsados en general, sea un pecador abominable o no lo sea, que no le debes hablar, o sea, tienes que tratar a todos los expulsados por igual. Es decir, para la UASTA toda expulsión es un pecado abominable, porque a todos se les castiga por igual. No lo saluden, no lo reciban en su casa, los padres no le deben hablar, y una serie de restricciones para el expulsado. A todos por igual, haya cometido un pecado abominable o no. Porque la idea es que el testigo de Jehová que es expulsado porque no está de acuerdo con las doctrinas de la Watchtower o porque no está de acuerdo con muchas cosas que hace, sus arreglos asquerosos, como el que acabo de mencionar, para su obra mundial y para edificar sobre el reino, que es una estafa, un robo, entonces lo expulsan y te dicen, si tú quieres que Jehová no te castigue en Armagedón y no ser desleal a Jehová, tienes que obedecer lo que nosotros te decimos, la Watchtower, de cómo tratar a los expulsados en general. No les hables. ¿Y cuál es el fin? Que los de Jehová no me escuchen. ¿Cuáles son mis objeciones? No se enteren y abran también los ojos y se larguen. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de callarme? Ya que no me pueden matar ni liquidar. Es ordenar en esta revista que Jehová está vigilándonos todos los días en cómo tratamos a los expulsados en general, incluyendo aquellos que no son pecadores abominables, que no están enmarcados dentro del texto de 1 Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13. Entonces vemos pues que la UASTA usa un texto bíblico para poder hacer ver que la Biblia dice que al malhechor hay que no dirigirle la palabra, ni hablarle, ni en esto, ni recibirle en su casa, ni los familiares hablar con malhechor. Pero ¿qué sucede, como digo, si esta persona que ha sido expulsada no es un malhechor? ¿Por qué tenemos que aplicarle la regla de malhechor a uno que tiene dudas y no cree en esta religión de miércoles? Que está pasando todo el día engañando a la gente, con doctrinas falsas, cambiantes. Si yo le dijera a la Watchtower, por ejemplo, ahora, como te dije, Jehová, que he descubierto que la Watchtower en las atalayas empastadas ha cambiado muchas palabras que los ponía en las atalayas individuales. Cuando decía que el Armagedón venía en el siglo XX, borró esas palabras y las reemplazó por nuestros días, para que no quedara huella. Y le digo que son unos tramposos, mentirosos, que en las atalayas empastadas cambian las palabras de las atalayas individuales que se emitieron en su momento, para poder engañar a los lectores de la atalaya que leen la atalaya empastada. Cuando vemos que el CD-ROM de la Watchtower es un detergente sacamugre, que publican ahí atalayas del pasado, que han sido también cambiadas ahí las palabras que no les convenían. Y le digo que esta religión es una mentirosa, tramposa, que no puede ser religión verdadera, porque es una religión que miente y hace trampas, no es religión verdadera. Me expulsan pues, porque me ven peligroso. Y ordenan, con este artículo de la talla de 2012, que hay que ser fieles a Jehová. Y Jehová lo están mirando, ustedes dicen Jehová, para que no le hablen a la basori. Cuando ellos saben muy bien que yo cometí un pecado abominable, que está enmarcado en 1 Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13. Pero muy pocos se ponen a examinar eso. Este señor que ha sido expulsado de mi salón cometió un pecado abominable para que yo no lo reciba en mi casa, no lo salude. ¿Por qué tengo que yo no hablar a un testigo que ha sido expulsado porque discrepa en las doctrinas de la Watchtower? Y tiene pruebas contundentes que te enseñan mentiras, que las enseñanzas de la Watchtower no tienen base bíblica. Entonces los testigos deben pensarse, ser fiel a Jehová significa ser fiel a la Watchtower, a lo que enseña la Watchtower. No ser fiel a Jehová es ser fiel a lo que sea la Biblia. Eso no es fiel a Jehová. Si realmente la Watchtower enseña lo que la Biblia dice, el investigar, el cuestionar y cerciorarse de todas las cosas, no es ser fiel a Jehová y leal, más que ser fiel a lo que me dice el esclavo en esta atalaya. Esto lo pongo para que ustedes se pongan a pensar, amigos, que esta religión es ultra falsa, manipuladora y diabólica, porque usa la atalaya para lavar la mente, manipular al testigo de Jehová, diciendo que si le hablas a la basori, tú eres infiel a Dios, no eres leal a Jehová. Y entonces lo asusta, y Jehová te va a destruir en Armagedón. Esa es la táctica que usa Satanás, el diablo, para que la gente no se dé cuenta del engaño. Es astuto Satanás. Satanás es muy astuto. Pero, amigo de Jehová, cuando ustedes
lean un artículo. Vamos a pensar si el expulsado, que la Guasta le dice que no le hable, ni lo reciba, ha cometido un pecado abominable. ¿Por qué lo expulsaron a este hermano? ¿Cometió un pecado abominable para que no le hable? ¿Estafó, mató a alguien? ¿O simplemente le dijo a la Guasta, no creo en sus doctrinas? No se ajustan a la Biblia, soy más fiel. Ese es el leal a Jehová, pues. Al decir, la Watchtower se está desviando de lo que la Biblia dice, lo que Jehová enseña en la Biblia. ¿Quién es el leal a Jehová? No es la Watchtower. Y leal a Jehová es el expulsado que quiere ser justamente, se censura de todas las cosas y se da cuenta que la Watchtower no enseña lo que la Biblia dice. Espero amigos que este video le haya servido a ustedes para meditar, que esta nación no tiene nada de verdadera y es una gran manipuladora. Manipula la mente de los testigos de Jehová con este artículo. Gracias y disculpen porque estoy un poco resfriado, pero no quería pasar por alto este video que me pareció interesante subirlo. Muchas gracias amigos y será hasta la próxima.